¿Y tú sola? Claro, es que cuando estáis solos sí que os, no, es que no os pongo porque me da hasta apuro, pero no hay problema. Mira, os dejo te dejo esta y te la muevo también. Y a partir de ahora queda. O sea que no estabas ni mirando, estabas ahí haciendo tú la cuenta. Claro, es eso. A ver, es verdad que como que el problema está buscado para que se pueda solucionar de una forma fácil. Y la forma fácil es conocer las proporciones que tenemos de fase oleosa y fase acuosa. Porque ya sabemos que salvo raras excepciones, si yo tengo una fase que predomina sobre la otra, esa va a ser siempre la externa. ¿Vale? Entonces está además un poco buscado para que no tengáis ese problema, porque es verdad que hay algunas emulsiones que sí que están casi al 50-50% y se pueden hacer y no hay ningún problema. Pero bueno, no quería yo tampoco buscaros una que justo dijeses, oye, pues es que no lo sé. De hecho, sería una respuesta totalmente válida. Si estáis ahí un 50 o 50%, la respuesta sería, pues bueno, puedo sospechar de que la fase externa sea oleosa, pero es verdad que no lo tengo claro porque es una proporción muy pareja de una y de otra. Pero es verdad que este mismo ejercicio, la forma difícil, por así decirlo, de resolverlo, sería fijarnos en los HLBs de los emulgentes. Simplemente por eso, porque es verdad que nosotros tenemos HLBs bajos cuando tenemos fases externas oleosas o HLB alto si es la fase externa acuosa. De hecho, mira, aquí en el tema, esta tablita que es verdad que no es la más importante, yo con todo lo que tenéis, no es ni para que os la aprendáis ni nada, pero mira, yo me voy, por ejemplo, a la lanolina, que la conocemos, o por ejemplo la vaselina, me da igual. Y fíjate aquí que yo tengo agua en aceite y aceite en agua. Claro, yo cuando voy a usar la lanolina en una fase externa oleosa, pues mira qué pH ve. De aquí no pasa. Pero sin embargo, si yo uso la lanolina en una emulsión en la que tengo esa fase externa acuosa, mira qué pH ve, claro, qué pH ve me requiere esa emulsión, porque al final el que yo tenga lanolina va a poder influenciarme a mí en la emulsión, pero la fase externa me va a determinar muchísimo el HLB que nos recomienden. ¿Cómo? No, no es cantidad. Esto sería el HLB o sea, el HLB que tendría yo que buscar para hacer una emulsión con lanolina. Si yo voy a usar lanolina, el más predominante, claro, una emulsión en el que predomina como excipiente de la fase oleosa, perdón, la lanolina. Si yo voy a hacer una emulsión que sea de agua en aceite, pues no necesito, claro, un HLB tirando un poquito más a la zona de abajo. De hecho, con algunos se ve hasta más radical. Mira, con el ácido esteárico, que es ácido graso por excelencia. Si yo quiero que este ácido esteárico vaya en una emulsión en el que la fase externa es oleosa, fíjate qué HLB requiere. Pero el mismo compuesto, si yo estoy en una fase externa oleosa, fíjate el HLB que necesito. Es simplemente eso porque me determina mucho al final la cantidad que tenga yo de esa fase externa, que es bastante importante, claro, porque es al final la que está en mayor proporción. Claro, pero porque no es su HLB, ¿vale? O sea, no es el HLB del ácido esteárico, no es el HLB de la lanolina. Es el HLB que le va bien a una formulación que tenga ácido esteárico o que tenga lanolina. Es decir, imagínate que yo voy a coger que tengo que hacer en una emulsión en el que la lanolina es predominante en la fase oleosa, pero es una emulsión de aceite en agua.
Vale, me recomiendan un HLB de 15. Pues yo con eso ya me voy aquí y joder, clavado, ¿no? Y dices, pues bueno, perfecto, para este tipo de emulsión puedo usar el Twin 80. Una fase, o sea, una emulsión en la que yo voy a tener la anolina y en la que la fase externa es acuosa. Pero, por ejemplo, me voy otra vez a la otra, la pequeñita, voy a coger otro, una de las que sean bajas. Va a predominarme, mira estas, que son así intermedias, ¿eh? Tampoco tan exageradas, pero bueno, me vale también. Me va a predominar en la fase oleosa parafina. Y además, esa emulsión va a ser de agua en aceite. Vale, pues el HLB recomendado para que emulsione bien, para que sea más estable, es de 4. Entonces yo sabiendo ya esto, digo, vale, pues ahora voy a ver yo de los emulgentes que tengo, cuál me podría ir bien. Pues hoy unos cuantos. Estos dos de perlas, ¿vale? La 0,83 y el SPAN 80, sin ningún problema. ¿Vale? O externa. Mm, claro, para que todo funcione. Pero aún así, que eso yo creo que sí que lo llegaste a saber en vamos, en los PNTs de la tutoría, mira, fíjate, cuando ya lo tengas con más tiempo, que ya nos recomiendan directamente el tipo de, o sea, que no, ni siquiera el tipo, o sea, ya te recomiendan un compuesto, claro, el compuesto en concreto que te va a venir bien. Pero bueno, es verdad que, oye, hay farmacias que hacen sus propias fórmulas para determinadas cremas y, oye, si quieres jugar un poco tú ahí ya con que quieras mejorar alguna fórmula o algo, pues que sepas que podrías ma- manejar el HLB, que es verdad que es lo que al final nos determina un poco a nosotros cómo poder hacer esa emulsión. Pero imagínate, aquí que está esto es bajísimo, o sea, el SPAN 85 es bajísimo, pero imagínate que quieres hacer esos tipo como cold cream que tienen casi nada de agua, que lo que hacen es, parece que la cogen, ¿no? Que la cogen casi del ambiente. Pues oye, tendrías que tirar a un HLB así tan bajito, por ejemplo. Entonces, bueno, es que simplemente conozcáis que es Raquel Murgentes, es que además hay un montón, porque yo tengo aquí los más importantes, pero es que luego os vais a encontrar que encima hay muchísimos más. Para que luego en algunos sitios solo usen uno, pero bueno, a ver, hay un montón. Y que es verdad que ese HLB al final nosotros nos ayuda a buscar lo que más, lo que sea más adecuado para la formulación que queremos hacer. ¿Vale? Sí, para hacer las proporciones, sí que tú las tienes ya hechas, me lo pones también. Ujú. Al revés, porque es importante que se agite un envase eso es, en las suspensiones. Sí, pero es verdad que os lo vais a encontrar en todas las suspensiones. Va a haber que agitar. Más despacito, claro, más despacito, menos despacito, pero sí, 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 sí. Siempre. Sí, 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 es que además es eso, es importante siempre. Las suspensiones ya sabéis que van siempre para el fondo. Si está súper, es verdad que si es en el momento en el que la estamos haciendo y demás, va a estar perfecta. Y es verdad que algunas, o sea, hay ahora mismo algunos jarabes de los de comercializados, ¿eh? Fíjate que no me voy a ir a los preparados en el laboratorio, que en el laboratorio siempre vamos a tener que agitar. Pero es verdad que algunos de los comercializados son tan densos que prácticamente sería innecesario a lo mejor agitar. Pero aún así, seguramente, por si acaso, te ponga, pese a que no sea necesario, yo creo que seguramente pongan todavía que se pueda, que haya que agitarlo por si acaso.
Sí, es verdad que y muchas veces conviene, es verdad que para algunas cosas no hace falta. Pero, por ejemplo, me estoy acordando ahora que dices lo del maquillaje, pero los protectores solares, esos, y es que además parece una tontería. Sí, y no sé si alguna vez te ha pasado que muchos dan como que te empieza a llorar los ojos y pues muchas veces pasa porque no los hemos agitado y salen algunas de los compuestos que deberían estar integrados en la fórmula, claro, quedan, sí, sí, es que quedan, o sea, no quedan como integrados. Y entonces tú los sacas y es más fácil que son volátiles y entonces los notas en los ojos. O sea, tú es verdad, o sea, muchas veces cuando nos, o sea, no nos echamos protector solar en los ojos. O sea, nadie lo hace. Pero sin embargo sí que notas esa irritación, pero son porque algunos compuestos que son volátiles no han quedado agarrados, ¿no? Agarrados en la fórmula al hacer esa agitación. Es que lo de... Sí, pues es que es uno de los que precisamente, aunque no es verdad que es una emulsión ya, la mayoría de ellos son una emulsión y estarían ya todo impregnado, pero conviene. O sea, conviene agitarlos, sobre todo eso, por los que puedan tener algún compuesto que irrita los ojos. ¿Dónde te ha quedado? ¿Hasta dónde ha llegado? Sí, sí. Sí, las suspensiones. Claro. De hecho, mira, voy a mirarlo por curiosidad. Yo creo que en el PNT, a ver, no, estoy aquí en emulsiones, suspensiones. No sé si lo pone directamente, fíjate. Sí, sus suspensiones. No, no veo que lo ponga, digo, pero podía ser, ¿eh? Que directamente pusiese que se debe añadir. Es verdad que al final, como es la etiqueta, luego iría por otro lado. Pero digo, a lo mejor hasta pone que tienen que agitarse. Como es general, no pone, no pone nada. Claro, pero pone controles, los organolépticos y luego cuando proceda se completará con las exigencias que figuran en la Real Farmacopea Española, que ahí sí que seguramente nos diría que hay que agitar. Pero bueno, ya vosotros ya lo sabéis por la insistencia que las emulsiones siempre, sin machacarlas para que no nos salga espuma, pero hay que darles un agitar, o sea, agitarlas, vaya. Sí, siempre hay que tener un poquito de cuidado. Sí. Ujú. Claro, sí. A ver, es verdad que además os he puesto una, un poco, no a ver, no a pillar, ¿eh? Tampoco es eso, pero es verdad, hay compuestos, o sea, está puesto adrede que esté el cetearilalcohol, el cetilalcohol, cetilpalmi, todas, pero si no hubiese estado la glicerina, si no hubiese estado la glicerina la segunda, y me decís que es una, o sea, podría, en ese caso, y me decís que es óleo, al revés, perdón, acuo, o sea, agua en aceite, si me decís esto, sin la glicerina, adelante. O sea, es verdad que el agua está en muchísima cantidad, porque está la primera y normalmente es una barbaridad lo que tienen de agua la mayoría de las emulsiones. Pero bueno, es verdad que ya directamente el segundo sería un alcohol graso. Tenemos otro por aquí, o sea, hay muchísimos compuestos que son grasos, o sea, muchos, muchos. Pero al tener la glicerina, nada, o sea, olvídate, ya tienes el agua y la glicerina y van a ser
pues eso, muy, muy predominantes. Voy a quitar que he dejado ahí tachada, ahí. Al tener esta, claro, a ver, yo sé, algunos ya os lo sabéis. Este es un alcohol graso, esto es otro alcohol graso, que si lo queréis poner así escrito, si queréis poner alcohol cetílico, o sea, esto es el alcohol cetílico, esto es el alcohol cetoestearílico, me da igual, ¿vale? Pero otras sabéis perfectamente qué son. Bueno, la glicerina evidentemente y el agua también. Claro, también. Esto es verdad que es que la adenosina, bueno, claro. De todas formas, yo me iba a estos, ¿ves? Estos sabéis qué es. Sin irme a los nombres raros, que luego si los buscáis una búsqueda en Google sin más, os saldría. Este también sabéis qué es. Ya solo con esos, estos sabéis, vienen así con latinajos, ¿no? Por así decirlo, pero agua, evidentemente, la glicerina o glicerol, o sea, es lo mismo, ¿vale? Se pueden emplear los dos nombres, lo conocéis. Las dimeticonas ya las conocéis. Los alcoholes grasos, todos los conocéis. El ácido hialurónico, bueno, la adenosina también, lo sabéis por el año pasado de dispensación de parafarmacia. Pero los carbómeros, ¿sabéis cuáles son ya? Mira, y este me lo he saltado. La goma Santana también sabéis qué es. Claro, a ver, es verdad que está un poco, pues, a simple vista ya has ido tú viendo que algunos te suenan y si tenéis curiosidad podéis buscar, ¿eh? O sea, el que vosotros queráis. Yo os he puesto 5 porque sabía que 5 sacabais del tema, ¿eh? O sea, del propio tema. Entre los últimos que hemos visto. Claro, sí, sí, o sea, es eso, que a mí me valen 5, ¿eh? 5 que, pero bueno, que quería también un poco que hicieseis ahí el fijarme un poco que todo esto es al final una crema que en cualquier crema de las vuestras os encontráis esto mismo o parecido. Para que veáis que no, esto es, joder, la manteca de karité, que no me salía, la manteca de karité es esa. Pero igual, o sea, es verdad que simplemente eso, que vieseis algunos de los ejemplos, claro, los que os sabéis, porque es verdad que algunos los identificáis por el tema, bien, que te apetece ver para qué se usa. A ver, sí, sí, porque hay algunos que, por ejemplo, el miristil glucoside, ¿quieres mirar para qué sirve? Vale, perfecto, pero que no es necesario eso. Yo lo que quería es que identificaseis algunos de los que hemos visto nosotros en un ejemplo concreto de una crema comercializada. Sí, 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 son aceites esenciales. Claro, claro, esto también me vale, efectivamente. O sea, cualquiera de estos también es. Este, bueno, es verdad que os lo pregunto yo. Sí, esa es la siempre viva. La borraja, esto es el girasol. La onotera vienis es la aunagra. Y no sé si hay alguno más. Pero este eso es girasol. Ah, el icrisun. Vale, el icrisun es que está. Que está dos veces. Yo estaba diciendo, ¿qué está pasando aquí? Digo, si ya hemos visto la. Claro, sí, sí. Sí, sí, pero estaba yo solamente pensando en la siempre viva y me he hecho el lío, claro, he dicho, si esta ya la hemos visto. Pero es eso, que cualquiera, o si queréis
pues eso, elotil-dodecil miristate, vale, como prefiráis. O sea, yo es eso. Pero que quería que vieseis algunos de los que hemos visto cómo aparecen en un INCI de cualquier lugar. Ah, claro, claro. Sí, sí, sí. Ahí, a ver, es verdad. Claro, bueno, pero a ver, es verdad que depende de cómo sea lo del desmaquillarte, lo puedes usar, pero es verdad que, claro, pero te voy a contar ahí una cosa. Es verdad, no sé cómo es, ¿eh? Pero normalmente los bálsamos, o sea, por ejemplo, los bálsamos labiales o los bálsamos que se usan para los, pues eso, lo que dices tú, el codo seco y todo eso, y son pomadas, normalmente es pomada, no tenemos emulsión. Y los aceites para limpieza de facial es, no sé si has visto el último tema, pero ¿veis que están las pomadas que os digo que tienen un emulgente añadido? Pues esos aceites funcionan de esa manera. Lo que pasa es que vienen en formato de aceite, pero es lo mismo, o sea, son compuestos oleosos a los que se les añade ese emulgente. Entonces, tú te lo echas en la cara. Claro, lo bueno que tiene es que lo puedes retirar con el agua. O sea, arrastras la parte que ha disuelto el aceite, pero a mayores lo puedes retirar bien con el agua. Que evidentemente, si tú te pones un aceite, te va a quitar la parte grasa, pero no lo vas a retirar todo tan fácilmente. Entonces, la mayoría de eso, de los aceites que veáis desmaquillantes, o sea, cualquier aceite desmaquillante, muchas de las... Ay, ¿cómo se llaman? Las leches, perdón. De las leches limpiadoras, es verdad que ya tienen, ya es realmente como una emulsión, pero igual tienen esa misma función, ¿no? Que tengas como una parte que vaya arrastrando, pero que algo te permita luego retirarlo. Entonces, fíjate si tienes alguno y normalmente suele tener un emulgente incluido. Es todo aceite, es como aceite, sobre todo, bueno, la base suele ser de girasol, pero basta que son uno que sea más hidratante o lo que sea, pues tantos aceites y demás. Pero seguro que si te fijas tiene un emulgente metido para poder retirarlo. Si es de los que no se emulsionan con agua, pues evidentemente no, solamente serán aceites y lo que le quieran añadir. Pero yo creo que la... Sí, 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 porque es más sencillo de retirar, más agradable de usar. Claro, sí, pero aún así, tú piensas que ya estás quitando gran parte de mierda. Vaya, para ser francos aquí hablando. O sea, quitas ya mucha parte y sobre todo es muy cómodo para el uso. Eso se queda, eso se queda. Es que se queda. No, no, es que se queda. Sí, sí, sí. Y hay algunos, los waterproof estos de spray, en fin, eso se quita muy mal. Muy, muy, muy mal. 20 capas. Es que al final acabas echando 20 capas. Sí, 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 sí. Claro, a ver, es verdad que los del cuerpo en crema con un jabón los levanta sin problema. Sí, pero claro, nosotros quitamos el waterproof al meterle un jabón y el jabón es un emulgente. Lo que hace es quitarte, disminuirte esa tensión superficial que tiene entre el agua y el compuesto y entonces lo levantamos. O sea, ahí es verdad que con un jabón no hay problema. Lo único son los que van en spray,
Claro, tienen esa maravilla para los niños precisamente que y lo dejas ahí embadurnado en el protector solar y aguantan un montón. Y eso sí que cuesta mucho quitarlos. Hay gente que eso que te dice, es que pero si es que yo le doy con el jabón y noto como que tienen todavía una peliculilla. Eso sí, deben de llevar algo ahí para que aguanten arena, aguanten olas, aguanten todo. Sí, te resbalan, resbalan, sí. Sí, 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 sí. De todas maneras, es verdad que algunos parece que pierden un poquito, pero normalmente muchos pueden perder la parte que no se ha quedado pegada. Que es verdad que muchas veces al aplicarlo, pues bueno, nosotros tenemos una capa de piel y por tanto una capa que se queda pegada a la piel. Si hay extra, muchas veces es eso lo que como que vemos a veces que parece que alrededor se nos crea ahí una mancha grasosa. Puede ser que siendo o sea, resistentes al agua, más que waterproof, resistentes al agua, sí que pierdan un poquito, pero por eso, porque al final no es la capita que está pegada. Pero es lo que dices tú, algunos es que dejan esa película que es que de verdad te caen las gotas, que parece que no hay opción. Sí, ya, sí, que te esfolias y no deberíamos. Pero bueno, yo es eso, si es uno normal en crema, o sea, si es crema, con el jabón se quita. Ujú. Sí, pero claro, pero ahí es a lo que me voy. Tú ahí ya sí que en la cara estás con una doble y entonces no pasa nada. Sí, 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 no se va, se va. De hecho, sí, a veces es lo mejor. El stick que hay ahora, efectivamente. Es que además es verdad que al final, porque hay muchas opciones que están bien y a ver, es verdad que tienen el plus, lo que dices tú, la bruma que muchas veces hasta aporta encima muchas veces hidratación, que en verano muchas veces es como, ah, fíjate qué gustosito, ¿no? O los polvitos también que hay. Pero es que les ponen muchas pegas, pero precisamente por eso, porque ellos, o sea, a lo mejor el fabricante garantiza ese 50 de protección solar, pero claro, les dicen ya, claro, dicen 50 si te lo echas tú. Dice, pero mm, sí, 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 sí. Sí, lo suyo, o sea, en esos es verdad que muchas veces ya yo lo que les digo a la gente, echarte los dos, o sea, échate el tuyo. Y es verdad que, oye, te dejan un efecto así de buena cara y que luego te lo puedes reaplicar y no pasa absolutamente nada, no es como con el maquillaje, que a lo mejor sí que queda ahí un poco más raro, entonces te lo puedes echar. Sí, 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 porque al final titanio, creo. Sí, y ahora yo creo que sí es el dióxido de titanio. Pero sí, o sea, son los óxidos estos, o sea, de uno o de otro, que tienen, claro, son protectores solares, o sea, de hecho son de los físicos. Y claro, pues te crean la capita. Sí, sí, de hecho ya, o sea, allá hay maquillajes que incluso te lo ponen, ¿no? Que tienen un 20% o lo que sea, porque al final muchos simplemente por llevar los compuestos estos que dan color, la cosa es que es verdad que pueden hacer más que dar color, como que captan la luz y esas movidas, y entonces lo llevan muchos. P20, no. Esa es la marca.